Mi hermano intenta sabotear mi negocio, pero lo único que logro es que se disculpe. Se suponía que sería mi momento, mi victoria. Después de años de noches sin dormir y sacrificios, finalmente abrí Sweet Serenity, la panadería con la que había soñado. Ubicada en el corazón de la ciudad, era más que un lugar para comprar pasteles frescos. Estaba destinada a ser un refugio, un lugar donde la gente pudiera encontrar consuelo en cada bocado, donde el cálido resplandor de las luces y el aroma del pan fresco los hicieran sentir como en casa. Las primeras semanas fueron todo lo que había esperado. El sonido del temporizador del horno, el flujo constante de clientes, el parloteo de la gente tomando café en las mesas. Todas las mañanas llegaba antes del amanecer, con las manos cubiertas de harina. Pero mi corazón estaba lleno de orgullo. Se sentía perfecto. Pero incluso con todo el éxito, algo no estaba bien, una sensación persistente en mi pecho que no podía quitarme de encima. Ryan, mi hermano menor, era la única persona que pensé que estaría emocionada por mí. En cambio, mantuvo la distancia. Él siempre había sido el rebelde, el que nunca se preocupó por la responsabilidad o el trabajo duro. Así que cuando le hablé de la panadería, esperaba apoyo, al menos un poco de entusiasmo. Pero la reacción de Ryan fue fría. En las cenas familiares, cuando hablaba de mi progreso, se reía en voz baja o hacía comentarios despectivos. «Espero que no te agotes demasiado pronto», decía, con la voz llena de sarcasmo. «Estoy seguro de que este pequeño café va a ser el próximo gran éxito». Pensé que tal vez eran solo celos. Tal vez estaba luchando con su propia falta de dirección, pero nunca imaginé que intentaría activamente derribarme. Luego comenzó. Pequeñas cosas al principio. Un proveedor cancelar un pedido grande de la nada. Mis cuentas de redes sociales se inundaron de críticas falsas y maliciosas. Las quejas sobre mal servicio y pasteles rancios se extendieron como un reguero de pólvora y los clientes comenzaron a cuestionar la calidad de mis productos. Ya no podía ignorarlo más. La sospecha era demasiado fuerte. Cuando me enteré de que Ryan había abierto su propio café a 2 cuadras de mi casa, todo encajó. No solo estaba siendo pasivo-agresivo, estaba intentando sabotear activamente. Lo confronté. ¿Por qué harías esto? ¿Por qué me atacas cuando todo lo que he hecho es intentar hacer algo por mí mismo? Ryan sonrió. Son negocios, hermana. Pronto aprenderás. Bienvenida al mundo real. Ese fue el momento en que supe que no se trataba solo de una rivalidad entre hermanos. Esto era personal, y no estaba dispuesta a dejar que él ganara. Pasaron los días y me sumergí en mi trabajo. Hijo. Pero con cada momento que pasaba, la sombra de la traición de mi hermano se hacía más grande. Podía sentirla en el aire, la competencia, el sabotaje. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, parecía estar bajo ataque. No eran solo las críticas falsas o los pedidos cancelados. La nueva cafetería de Ryan estaba prosperando. La gente estaba empezando a hablar, y aquellos que alguna vez habían sido mis clientes leales estaban llegando poco a poco a su local. Lo peor, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada vez que me encontraba, mencionaba casualmente lo bien que le iba a su negocio. «Parece que la gente prefiere mi café al tuyo», decía con una sonrisa de suficiencia, como si no importara que estuviera trabajando activamente para destruirme. Era casi como si disfrutara viéndome luchar, pero me negué a dar marcha atrás. Reuní a mi equipo, decidida a hacer de Sweet Serenity lo mejor posible. Renovamos el menú, agregamos nuevos artículos y mejoramos el ambiente. Pusimos todo nuestro corazón en cada lote de pasteles y cada taza de café. No podíamos dejar que Ryan ganara. No de esta manera, pero entonces sucedió algo inesperado. Estaba sentada en mi oficina, repasando algunas nuevas estrategias de marketing, cuando recibí un aviso anónimo. Alguien había dejado una nota debajo de la puerta. Decía, «Ryan está utilizando a tu antiguo proveedor y te está calumniando para que su café luzca mejor. Despierta». El sentimiento que me había estado carcomiendo durante semanas, de repente, cobró sentido. Ryan no solo estaba abriendo un negocio cerca, estaba tratando activamente de destruir el mío, aprovechando cada oportunidad para derribarme, y por primera vez
Me di cuenta de que lo que estaba en juego ya no era solo un asunto de negocios. Esto era personal. No podía quitarme la sensación de que siempre estaba 2 pasos atrás. Cada uno de mis esfuerzos parecía ser contrarrestado por los movimientos calculados de Ryan. Sweet Serenity. Estaba en una lucha por su vida, y cada victoria se sentía hueca, como una victoria temporal en una guerra mucho más grande. La nota anónima me había sacudido, pero también me dio algo con lo que trabajar. Si Ryan realmente estaba utilizando a mi antiguo proveedor, significaba que había cruzado la línea. Había confiado en ese proveedor el éxito de mi panadería, y ahora Ryan estaba tratando de convertir esa confianza en un arma. Decidí investigar. A la mañana siguiente, conduje hasta el almacén del proveedor, con el corazón palpitando con una mezcla de ira e incredulidad. El gerente, un hombre mayor llamado George, me recibió con una sonrisa cálida, aunque rápidamente vaciló cuando vio la tensión en mis ojos. ¿Pasa algo, Emily? Serenia preguntó. No perdí el tiempo en cortesías. ¿Estás trabajando con Ryan? La sorpresa en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Yo no sé a qué te refieres, tartamudeó. No me mientas, George. Sé que él ha estado obteniendo sus ingredientes de ti. ¿Por qué? Pensé que me eras leal. Insistí. Mi voz se hacía más fuerte con cada palabra. Después de una larga pausa, George suspiró. No quería involucrarme en esto, pero Ryan me ofreció un trato que no podía rechazar. Me prometió más negocios, mejores precios y pedidos más constantes. Fue difícil decir que no. Su confesión me golpeó como un puñetazo en el estómago. La traición ya no era solo de Ryan, era de alguien en quien había confiado, alguien que había sido parte de mi negocio desde el principio. Salí del almacén sintiéndome como si el mundo se hubiera movido debajo de mí. Las acciones de George me hicieron sentir expuesta y vulnerable. Ya no se trataba solo de panaderías competidoras, se trataba de personas cercanas a mí que intentaban aprovecharse de mi arduo trabajo. Pero no iba a rendirme. Ryan me había acorralado y ahora iba a contraatacar con todo lo que tenía. Los siguientes días estuvieron llenos de tensión. El peso de la traición de George se cernía sobre mí como una nube oscura, pero seguía adelante. Necesitaba encontrar una manera de contraatacar, de hacer que Ryan se diera cuenta de que yo no era alguien a quien él pudiera pisotear. Convoqué una reunión de emergencia con mi equipo. Estaban conmocionados por la noticia de la interferencia de Ryan, pero su lealtad hacia mí era inquebrantable. Acordamos que no podíamos dejar que destruyera todo lo que habíamos construido. Trabajamos muchas horas, pensando en nuevas campañas de marketing, refinando nuestro servicio al cliente y experimentando con ideas nuevas. Renovamos nuestra presencia en las redes sociales y ofrecimos promociones a nuestros clientes más leales. Incluso comenzamos a ofrecer clases de repostería los fines de semana, algo único que nos diferenciaría del café de Ryan. Pero todavía había una cosa en el aire, el hecho de que Ryan no había intentado enfrentarme directamente ni una sola vez. Siempre era pasivo-agresivo, usaba a otros para hacer su trabajo sucio. Sabía que era hora de enfrentarlo de frente. Fue entonces cuando decidí tomar el asunto en mis propias manos. Una noche me presenté en su cafetería, con el corazón acelerado por una mezcla de ira y determinación. Su cafetería estaba repleta de clientes, el tipo de ambiente ajetreado con el que siempre había soñado. Pero cuando entré, no pude quitarme la sensación de que algo andaba mal. Ryan me vio de inmediato. Su sonrisa de suficiencia se hizo más grande cuando me acerqué. Bueno, si no es mi hermana mayor, dijo, con un tono lleno de sarcasmo. ¿Qué te trae por aquí? ¿Necesitas algunos consejos sobre cómo llevar un negocio de verdad? Respiré profundamente. Vine a hacerte una pregunta, Ryan. ¿Por qué intentas arruinarme? Los ojos de Ryan se entrecierran. No estoy tratando de arruinarte, Emily. Solo estoy tratando de construir algo propio. Tuviste tu oportunidad. Ahora es mía. Las palabras me dolieron, pero me mantuve firme. No puedes construir nada destruyéndose. Si quieres competir, entonces hagámoslo como es debido. Pero si quieres jugar sucio, entonces me aseguraré de que el mundo sepa la verdad. Por un momento, nos quedamos allí. La tensión entre nosotros era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Finalmente, Ryan habló.
su voz apenas por encima de un susurro. Esto no ha terminado, Emily. Eso lo sabía, pero no iba a dar marcha atrás. Ya no. Ryan siempre había sido del tipo que hacía lo que fuera necesario para salir adelante, y ahora, me di cuenta, yo también lo era. La confrontación en su café no salió como esperaba, pero había despertado algo dentro de mí. No podía dejar que me pisoteara. Tenía que tomar el control de mi destino, no solo sentarme y esperar lo mejor. Comencé a buscar formas de exponerlo. Me comuniqué con los medios, compartí mi historia con algunos periodistas e incluso hablé con un medio de noticias local sobre el sabotaje que había descubierto. Mi historia empezó a difundirse, lenta, pero seguramente. La gente empezó a cuestionar las prácticas comerciales de Ryan y estaba claro que la marea estaba cambiando a mi favor. Pero entonces, cuando me preparaba para lanzar un ataque final, una revelación que arruinaría su reputación, recibí una llamada telefónica. Era de George, el proveedor que me había traicionado. Parecía nervioso y le temblaba la voz. «No quieres hacer esto, Emily», me advirtió. «Ryan no es alguien con quien quieras meterte. Si haces público esto, te destruirá. Créeme». La llamada telefónica con George me pesó mucho en la mente. Conocía a Ryan desde hacía años y su advertencia no era algo que pudiera ignorar fácilmente. El miedo en su voz parecía real y me hizo cuestionar todo lo que había estado planeando. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo para exponer a Ryan? ¿Estaba preparada para enfrentar su ira? A la mañana siguiente llegué a Sweet Serenity temprano, justo cuando el sol comenzaba a salir. El familiar aroma de productos recién horneados llenaba el aire, pero ese día no ofrecía el consuelo que solía brindar. Estaba en conflicto. Por un lado, sabía que tenía la verdad de mi lado. Ryan había estado usando trucos sucios para sabotearme. Por otro lado, exponerlo podría traer una tormenta que no estaba segura de poder soportar. No podía permitirme perder la concentración. Había trabajado demasiado duro para dejar que me lo llevara todo. La panadería estaba llena como siempre, y mientras observaba a mis leales clientes ir y venir, me di cuenta de algo. Ya no se trataba solo de la competencia, se trataba de mi integridad, mi reputación y el duro trabajo que había hecho para construir este negocio. Si dejaba que Ryan ganara, estaría renunciando a todo por lo que había luchado. Fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a ceder al miedo, iba a enfrentar a Ryan de frente, sin recurrir a tácticas baratas. Pasé las siguientes horas redactando una carta, una declaración pública que expondría las tácticas deshonestas de Ryan sin sonar mezquina ni vengativa. No estaba interesada en destruirlo, solo quería que se supiera la verdad. Cuando terminé la carta, sentí una sensación de alivio. Había tomado el control de la situación, pero todavía quedaba una cosa por hacer: entregar la carta a los medios. Cuando salí de la panadería esa tarde, me encontré con mi mejor amiga, Sara, que había estado conmigo en las buenas y en las malas. Se dio cuenta de que algo no iba bien en cuanto me vio. «¿Qué está pasando?», Serenia preguntó, con los ojos llenos de preocupación. Le entregué la carta. «Voy a hacer público todo. Es hora de que la gente sepa la verdad sobre Ryan». Sara respiró profundamente. «¿Estás segura de esto? Una vez que se sepa, no hay vuelta atrás». Asentí. «Estoy lista». En el momento en que envié la carta a la prensa, supe que las cosas estaban a punto de complicarse, pero lo que no esperaba era un aliado inesperado que dio un paso adelante para apoyarme. Al día siguiente, un periodista local llamado Mark se puso en contacto conmigo. Había estado siguiendo la historia de Sweet Serenity y el café de Ryan durante semanas, y había descubierto información inquietante propia. Aparentemente, Ryan había estado haciendo tratos turbios con proveedores locales para sacarme del mercado, llegando incluso a sobornar a los críticos gastronómicos para que le dieran críticas negativas a mi panadería. Mark quería ayudar. Se ofreció a escribir un artículo que no solo expondría los negocios turbios de Ryan, sino que también destacaría la dedicación y el trabajo duro que se habían invertido en la creación de Sweet Serenity. Al principio, dudé. No quería empeorar las cosas provocando más drama, pero después de pensarlo, me di cuenta de que esta era mi oportunidad de cambiar el rumbo a mi favor. Acepté dejar que Mark escribiera el artículo,
Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas, investigación y sesiones de fotos. Mark fue minucioso y profundizó en cada aspecto de las prácticas comerciales de Ryan. A medida que el artículo tomaba forma, comencé a sentir una sensación de alivio. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Cuando se publicó el artículo, causó una conmoción en la comunidad local. El artículo no solo expuso el comportamiento poco ético de Ryan, sino también los extremos a los que había llegado para destruir mi reputación. Por primera vez, sentí que estaba del lado ganador. Pero incluso cuando el artículo se volvió viral, supe que este no era el final. Ryan no iba a quedarse de brazos cruzados y dejar que yo asumiera el protagonismo sin luchar. La guerra estaba lejos de terminar. Ryan no tomó con agrado el artículo. En todo caso, solo avivó su ira. Sabía que no podía permitir que me saliera con la mía exponiéndose. Me preparé para la inevitable represalia. Llegó en forma de demanda. El equipo legal de Ryan me entregó los documentos, acusándolo de difamación y de difundir información falsa sobre su negocio. Afirmaba que el artículo había arruinado su reputación y había causado pérdidas económicas a su cafetería. Las exigencias eran elevadas. Quería una disculpa pública, una retractación del artículo y una gran suma de dinero en concepto de daños y perjuicios. No me sorprendió. Ryan siempre había sido bueno en usar el sistema a su favor, pero esta vez no iba a dar marcha atrás. Llamé a mi abogada, una mujer sensata llamada Carol, que me había ayudado a navegar por las complejidades de dirigir un negocio. Se puso furiosa cuando vio la demanda. «Esto no es más que una táctica de miedo», dijo. «Ryan espera que cedas y le des exactamente lo que quiere, pero no vamos a permitir que eso suceda». Carol me aseguró que teníamos un caso sólido. El artículo se basaba en hechos y yo tenía todo el derecho de hablar sobre lo que Ryan había hecho. Me dijo que mantuviera la calma. Me concentraré en mi negocio y la dejara a ella encargarse del aspecto legal de las cosas. Pero por más que quisiera mantener la calma, la demanda me sacudió. Ryan había ido demasiado lejos esta vez. No solo estaba tratando de destruir mi panadería, estaba tratando de destruirme a mí. La demanda fue una experiencia desconcertante, pero también me hizo darme cuenta de algo importante. Ryan no solo estaba tratando de acabar con Key Sweet Serenity, estaba atacando mi carácter, mi integridad. Ya no se trataba de negocios, era personal, y eso me hizo estar aún más decidida a contraatacar. Con Carol manejando el aspecto legal de las cosas, me concentré en mantener la panadería funcionando sin problemas. El personal me apoyó más que nunca, apoyándome con un renovado sentido de propósito. No permitimos que la demanda nos distrajera de nuestra misión, brindar la mejor comida, el mejor servicio y hacer que cada cliente se sienta como en familia. La comunidad también pareció apoyarnos. Sweet Serenity. Siempre había sido más que una panadería. Era un lugar donde la gente se sentía bienvenida, donde podía escapar del caos de su vida diaria. Nuestros clientes habituales comenzaron a aparecer en cantidades aún mayores y se corrió la voz sobre el ataque injusto a nuestro negocio. A medida que pasan las semanas, continuaremos prosperando. Lanzamos nuevos artículos en el menú, organizamos eventos especiales e incluso nos asociamos con artistas locales para exhibir su trabajo en la panadería. Lentamente, pero con seguridad, estábamos reconstruyendo la reputación que Ryan había intentado derribar. Pero aunque las cosas en Sweet Serenity parecían estar mejorando, la tormenta estaba lejos de terminar. La demanda fue solo el comienzo de la represalia de Ryan. Tras bambalinas, estaba orquestando un plan más grande, uno que pondría a prueba mi determinación como nunca antes. Una noche, mientras cerraba la panadería, recibí un aviso anónimo. Un empresario local había visto a Ryan reunido con un grupo de inversores y, por lo que parecía, estaba planeando abrir una nueva cafetería en el corazón de la ciudad, una cafetería que competiría directamente con Sweet Serenity. La noticia me cayó como una tonelada de ladrillos. Ryan no se conformaba con tener una cafetería propia, ahora estaba intentando abrir una segunda, en una ubicación privilegiada, para aplastarme de una vez por todas. No podía dejar que ganara. No ahora. No después de todo lo que habíamos pasado. A la mañana siguiente, me reuní con mi abogada, Carol, y empezamos a pensar en formas de contraatacar.
Necesitábamos encontrar una forma de detener los planes de Ryan antes de que pudiera ejecutarlos, pero también teníamos que tener cuidado. No podía permitirme otra batalla legal. Podría agotar los pocos recursos que me quedaban. Fue entonces cuando a Carol se le ocurrió una idea. Podríamos contrarrestar su decisión asociándose con una organización benéfica local y organizando una recaudación de fondos en Sweet Serenity. Si dejábamos en claro que nuestro enfoque estaba en la comunidad y en contribuir a la comunidad, podríamos crear una narrativa poderosa que haría que las tácticas deshonestas de Ryan parecieran aún peores. No era una solución perfecta, pero era lo mejor que podíamos hacer. Rápidamente nos pusimos a trabajar en la planificación del evento, contactando a las organizaciones locales y organizando los esfuerzos de recaudación de fondos. Sabía que esto no sería fácil. Ryan ya no era solo un rival, se había convertido en mi mayor desafío, pero no iba a dar marcha atrás. Sweet Serenity. No era solo una panadería, era un símbolo de todo por lo que había luchado, todo lo que había sacrificado, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para protegerla. La recaudación de fondos en Sweet Serenity resultó ser un éxito inesperado. No solo recaudamos una cantidad significativa de dinero para organizaciones benéficas locales, sino que también obtuvimos una cantidad abrumadora de apoyo de la comunidad. Personas que nunca habían puesto un pie en la panadería antes vinieron a mostrar su apoyo, y muchas de ellas se convirtieron en clientes habituales. El evento me dio la oportunidad de hablar directamente con mis clientes y seguidores. Compartí mi historia, los desafíos que había enfrentado y cómo Sweet Serenity se había convertido en algo más que un negocio. Se había convertido en una familia. La respuesta fue increíble. La gente se sintió inspirada por el hecho de que estaba luchando por mantener vivo el negocio, y muchos de ellos se ofrecieron a ayudar en todo lo que pudieran. En las semanas posteriores a la recaudación de fondos, Sweet Serenity experimentó un aumento en el negocio. Ganamos nuevos clientes, nos reconectamos con los antiguos y fortalecemos nuestros vínculos con la comunidad. Se sintió como una victoria, aunque sabía que la batalla no había terminado. Pero a medida que el impulso cambió a nuestro favor, comencé a notar algo extraño. El café de Ryan, que al principio había ido bien, comenzó a mostrar signos de dificultades. La multitud disminuyó y los clientes comenzaron a quejarse de la calidad de la comida y el servicio. Era casi como si su propio negocio se estuviera desmoronando ante mis ojos. Al principio, no podía creerlo. ¿Cómo podía pasarle esto a alguien que había sido tan agresivo, tan decidido a acabar conmigo? Pero la verdad era clara. Las prácticas comerciales de Ryan lo estaban alcanzando. La gente comenzaba a verlo como lo que realmente era, un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar, sin importar a quién lastimara en el camino. A medida que pasaron las semanas, se hizo evidente que el café de Ryan estaba en problemas. Se había corrido la voz sobre las tácticas turbias que había utilizado para construir su negocio, y los clientes comenzaron a abandonarlo en favor de Sweet Serenity. Era el respiro que había estado esperando, pero a pesar del éxito de la recaudación de fondos y la creciente popularidad de mi panadería, no pude evitar sentirme un poco vacío. El sabotaje de mi hermano había dejado una cicatriz profunda, una que no estaba segura de que alguna vez sanara por completo. Entonces, una noche, recibí una llamada telefónica inesperada. Era Ryan. Emily, dijo, su voz más tranquila de lo que la había escuchado nunca. Tenemos que hablar. Mi corazón dio un vuelco. Después de todo lo que había pasado, no estaba segura de qué esperar, pero acepté reunirme con él, preguntándome qué tipo de disculpa o excusa podría ofrecer. Nos encontramos en un pequeño café. La tensión entre nosotros era palpable. Ryan se veía diferente. Estaba cansado, agotado, y su habitual presunción había desaparecido. «He hecho un desastre de todo», dijo, con la voz cargada de arrepentimiento. «No me di cuenta de cuánto daño estaba causando. He estado tan concentrado en golpearte que no vi el panorama general. Por primera vez en años, vi a mi hermano como lo que realmente era, un hombre que había perdido el rumbo, y por mucho que me hubiera hecho daño,
No podía negar que una parte de mí todavía se preocupaba por él. Lo siento, Emily, continuó, mirándome a los ojos. He sido un idiota. Nunca debí haber intentado derribarte. Por un momento me quedé sentada allí, asimilando sus palabras. No era la disculpa que esperaba, pero era la que necesitaba. Ryan finalmente había admitido sus malas acciones, y eso era más de lo que podría haber esperado. Mientras estaba sentada allí, escuchando la sincera disculpa de mi hermano, me di cuenta de algo profundo. La venganza nunca había sido lo que yo quería. Lo que realmente quería era que Ryan comprendiera las consecuencias de sus acciones y se resarcirá. Ryan no se disculpó solo por lo que me había hecho, se disculpó por todo, por las mentiras, el sabotaje, la forma en que había usado la rivalidad de nuestra familia como excusa para lastimar a otros. Y en ese momento me di cuenta de que la curación solo podría ocurrir si ambos dejábamos atrás el pasado y avanzábamos. La disculpa no fue fácil para ninguno de los dos. Ryan tuvo que tener valor para admitir que se había equivocado, y yo tuve que tener fuerza para perdonarlo. Pero al final, ambos entendimos algo importante. La familia significaba más que los negocios, y el vínculo que compartimos valía la pena reconstruir. Durante los siguientes meses, Ryan y yo trabajamos para reconstruir nuestra relación. No fue fácil y hubo momentos en que las cicatrices del pasado resurgieron, pero ambos sabíamos que teníamos que dejar atrás el pasado para seguir adelante. La cafetería de Ryan finalmente cerró. Se dio cuenta de que no valía la pena luchar por algo construido sobre mentiras. Se tomó un tiempo lejos del mundo de los negocios para encontrar su verdadera pasión y, cuando regresó, fue con una nueva perspectiva. Se disculpó con todos a quienes había lastimado, incluido el personal de Sweet Serenity, y lentamente comenzó a reconstruir su propia vida. En cuanto a mí, Sweet Serenity siguió prosperando. La comunidad se había unido a nuestro alrededor y nos habíamos vuelto más fuertes debido a todo lo que habíamos soportado. Mi panadería ya no era solo un lugar para tomar café y pasteles, era un símbolo de resiliencia, trabajo duro y el poder del perdón. Había sido un viaje largo y difícil, pero había aprendido algo valioso en el camino. Los negocios pueden ser competitivos, pero la familia lo es todo. Lo que más importaba no era quién salía victorioso, sino las personas que te apoyan, sin importar lo que pasara. Al final, Sweet Serenity no fue un éxito solo por las tácticas comerciales o la comida que servimos. Fue un éxito porque teníamos una comunidad que creía en nosotros y porque yo había aprendido a perdonar, a seguir adelante y a nunca perder de vista lo que realmente importaba. Puede que Ryan y yo nunca volvamos a ser los mismos que éramos antes, pero ambos habíamos crecido y eso era suficiente.